momento el pase para la bienvenida. Doctor Señor, Andrade. muy amable. A ver, ¿se me escucha? Sí, se me escucha, ¿verdad? Le Acá, escucha perfectamente. notable doctor Renan Horna, y siguiéndolo en su camino de conciencia espiritual y de desarrollo mental. Entonces, como un humilde admirador de su sapiencia, me pongo como alumno para escucharlo. ¿Ok? Doctor, como siempre, bienvenido y gracias por su generoso tiempo. Adelante. Gracias, gracias, mi querido presidente. Es un honor y una satisfacción el poder a tratar un tema que es realmente interesante y que cada vez está más en boga. Así es que bienvenidos también a todos los que ya están presentes. Ya ustedes saben que el avance de la persona, de los países, de todos en general, está en la hora. Ustedes ven países civilizados, países puntuales, países semicivilizados, países impuntuales. Y entonces lo mismo pasa con la persona. Por eso es que me ocupo en que sea mejor el contexto de empezar a tiempo. ¿Listo? Así es que bienvenidos a todos. Estamos programados, y no es que a veces, sino que habitualmente estamos mal programados, pues con todos los mensajes de temor, de miedo, de dejadez, pobreza, que durante nuestra infancia recibimos, y eso después lo llevamos durante toda la vida. Entonces, el aprendizaje de la programación neurolingüística, pues nos va a servir como grabaciones, ¿no? Paradigmas, programas, creencias, mapas, que están así, ahí grabados en el inconsciente y que en realidad afectan a nuestra vida en general. Haciendo un poco de historia, pues la PNL es una ciencia que se desarrolló en la década de los 70. Y quienes iniciaron fueron John Grinder y Richard Bandler. John Grinder fue lingüista y Richard Bandler fue informático. Y ellos estudiaron a tres grandes maestros que fueron justamente los que inspiraron la creación de la programación. Entonces, como les decía, ellos estudiaron a tres grandes maestros que inspiraron la creación de la programación neurolingüística y estudiaron a Fritz Perls, que es considerado el padre de la Gestalt, a Virginia Satir, considerada como la gurú de la terapia familiar, y a Milton Erickson, el padre de la hipnosis. Entonces, ellos estudiaron a estos tres grandes maestros, y había un cuarto, digamos, que está considerado como el abuelito de la programación neurolingüística, ¿no? Que a él se iban a consultarle nuevamente, mira lo que hemos encontrado, y él hacía, ¿no? Era Gregory Bateson, considerado el abuelito de la programación neurolingüística. Bueno, entonces, esos han sido los orígenes. Y ahora vamos a empezar con una simple pregunta. Miren, ¿qué hace la gente que es excelente? ¿Qué no hace la gente que no es excelente? O sea, algo deben de hacer la gente que es excelente para que logre esa excelencia, y que la gente que no es excelente no lo hace. Entonces las preguntas son, ¿habrá alguna diferencia en eso? Pues la verdad es que sí. ¿Se podrá medir? Y sí, también, sí se puede medir. Y se puede activar en otras personas que no están teniendo los mismos resultados. Pues sí, se puede enseñar y se puede aprender. Es decir, que las personas que hacen cosas, que obtienen resultados en el mundo, hacen cosas diferentes de las personas que no los obtienen, porque ellos están utilizando
una tecnología que se llama justamente la programación neurolingüística. Entonces, actualmente viene siendo todavía el conocimiento más importante y valedero para cambiar la conducta, el pensamiento, los programas que tenemos en nuestra mente inconsciente que ocupan el 95% de nuestra mente. Entonces, miren, todos estamos programados en realidad. ¿Qué es un programa? ¿Qué entendemos? ¿Qué podemos entender por un programa? ¿No es cierto? Un listado de cosas a realizar que tenemos, ¿no? O sea que cada cosa tiene su secuencia, tiene sus pasos a hacer. Y eso empieza desde que de repente nos despertamos y nos levantamos de la cama, nos vestimos y siempre utilizamos una pierna primero, la otra después, o nos ponemos la camisa, o nos cepillamos los dientes, o hacemos todas las cosas que tenemos, ya están programadas allí y entonces la mente lo hace automáticamente, ¿no? Y ahí tenemos esos programas. Algunos ya no son válidos, otros están a medias más o menos y otros nos interrumpen. Y entonces hay necesidad de hacer una revisión de esos programas para poder cambiarlos. ¿Y dónde están esos programas? Pues en las neuronas. Allí en las neuronas se inscriben esos programas en visual, sensorial, auditivo, en cada una de esas neuronas y después cuando se llena una lo pasa a la otra, lo pasa a la otra y entonces así se hace una carretera, un camino neuronal. Y se activa a través del habla, de la lingüística, ¿no? O sea, cuando la persona ya se expresa, entonces ahí se activa porque se graban en las neuronas sensitivas y se activan a través de las neuronas motoras con la palabra. Entonces ahí tenemos programación neurolingüística. Si es que nosotros queremos hacer un símil de un programa, que pues todos lo dominamos, todos sabemos hacerlo, ¿no es cierto? Sería con una computadora o una laptop, ¿no? La parte física o el cerebro, ¿no es cierto? Ya parte física del cerebro, el cerebro o una laptop, pues es lo mismo y constituye lo que se llama el software, que es la parte tangible. Este software, esta parte tangible, tiene otra parte que es intangible y que recibe el nombre de software, ¿no? Entonces ya tenemos el hardware y el software. Y el software significan programas que se encuentran tanto a nivel de las computadoras como a nivel de la mente, del cerebro, quiero decir. Entonces, los softwares se pueden cambiar, bien sabemos, tenemos total experiencia en que cuando hay una computadora que tiene algún programa que está pasado, que está fallado, ¿no? Lo cambiamos. Y se pueden cambiar entonces, esos programas se pueden cambiar tanto en una computadora como en el cerebro. ¿Listo? Entonces tenemos programas que están grabados en nuestro software, que es el cerebro, y esos programas, el hardware, que es el cerebro, y esos programas o software se pueden cambiar. Entonces, la programación es un proceso que en las computadoras y en nuestro cerebro va a organizar y producir estrategias y tácticas operativas. Porque en realidad, si nos damos cuenta, todo es programación. Por ejemplo, en Ecuador hay un lugar que se llama Vilcabamba y allí toda la gente pasa de los 100 años. Entonces estudiosos se fueron a ver qué había allí en Vilcabamba que hacía que la gente viva tanto tiempo. Y al final, cuando se entrevistaban con los habitantes de allí, todos le decían, acá todos nos morimos después de los 100 años. O sea, todos estaban programados para morir después de los 100 años. Sencillamente una programación. Tanto como lo hace, por ejemplo, los laboratorios y que también nos programan, ¿no es cierto? Y cuando dicen que ya todas las mujeres después de los 40 años tal cosa le pasa, que pierde su músculo, o con los hombres, que después de los 40 años también, que tienen que hacerse el examen de tal cosa, todo es programación. Y lo van programando a la gente, le van haciendo, pues bueno, lamentablemente ingresando todas esas ideas para enfermarse finalmente
¿no? Y esa es la situación final. Entonces, ¿cómo toma decisiones una computadora? Decisiones entre comillas, ¿no es cierto? Es por programación, o sea, ya está su programa ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, un juego de ajedrez, ya si uno quiere jugar ajedrez con la máquina, ¿no? Ya tiene su programa ahí adentro. Entonces, frente a una jugada, ya la máquina sabe, frente a esta jugada, cómo juega el norteamericano Baby Fischer, o cómo juega el ruso Kasparov, o cómo juega el cubano Capablanca. Entonces, ya tiene las jugadas maestras de cada uno de estos maestros del ajedrez y, lógicamente, pues por programación, la computadora gana la partida. Eso es una programación. Si queremos entonces ya traerlo para nosotros, el objetivo de la programación que se hace y que nosotros diríamos a través de la programación neurolingüística, lo que hacemos en realidad sería ya una reprogramación, ¿no? Porque estamos quitando un programa antiguo o no válido o perjudicial con un programa nuevo. O sea que en realidad lo que estamos haciendo es una reprogramación, de tal manera que tengamos una mejor opción y en función de eso tomar una mejor decisión. La computadora lo hace mediante las matemáticas, que usa un lenguaje binario de ceros y unos. Y el cerebro también lo hace mediante un lenguaje binario que son el pensamiento y la palabra. ¿Ven? O sea, también ambos usan un lenguaje binario. Y acá frente a la pregunta, ¿y quién es la principal programadora? Pues la principal programadora es la mamá, fundamentalmente, porque pues la influencia tremenda que tiene la mamá en relación con el papá es de más de 1000 veces, algunos dicen hasta 10.000 veces más la influencia que tiene la mamá sobre el papá. Por ese enlace que es tan fuerte, energético, ¿no? A través del cordón umbilical. Entonces, y como los que han escuchado, tal vez la semana pasada, habíamos hablado que como el niño hasta los 12 años prácticamente está hipnotizado, porque de 0 a 2 años no tiene conciencia de individualidad, cree que está pegado a la mamá y está con un nivel de una frecuencia cerebral delta, y de 2 a 12 años está con una frecuencia cerebral teta. O sea, prácticamente de una hipnosis, de tal manera que todos los mensajes que recibe ese niño por parte de mamá, pues van directamente allá, y si me dice mamá, pues sencillamente tengo que creerlo, tienen carta abierta, tienen puerta libre para grabarse, y directamente en el inconsciente. Entonces los mensajes que llegan durante todo ese tiempo van directamente allí. Y ahora el problema es que, claro, mamá graba muchas veces sus miedos, sus temores, sus dificultades, sus limitaciones que tiene, no porque quiera hacer daño, indudablemente, sino pues por cuidar al hijo, tiene que hacer, hace todo este tipo de situaciones, y la mamá entonces decide cuando hay calor, ya sácate tu chompa porque hace mucho calor, porque ella tiene calor, o tiene frío, ella ponte tu chompa porque hace frío. ¿No? Ella sabe cuando hay calor, cuando hay que ponerse algo, o quitarse, o sacarse algo, ¿no? Ponte tus medias porque te vas a resfriar. Entonces, todos esos mensajes que dice mamá están grabados profundamente en el inconsciente, ¿no? A veces tiene mensajes un poco, digamos, negativos, ¿no? Como por ejemplo, le dice al hijo, ya sufrirás tú cuando seas papá, vas a ver cómo tus hijos te dicen, ¿no? O hay un Dios que está mirando. Entonces, ya está lanzando, está grabando cosas negativas en la mente del niño. Entonces, esos mensajes de la mamá, como les digo, entran profundamente en el inconsciente del niño.
Y frente a esto, la metáfora que usaba Richard Bandler es baja a la gorda del camión. La gorda es la mamá y el camión representa nuestra vida. Entonces, ponía esto porque, bueno, no es un auto. Seguramente la mamá puede saber manejar un auto, pero un camión es más difícil, ¿no es cierto? Entonces, no puede manejar el camión de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser quienes pilotamos allí y quienes tenemos la capacidad de poder subir o bajar a quien queremos, ¿ya? Porque es nuestra vida y nosotros tenemos que hacer eso. Por eso, esta metáfora de baja a la gorda del camión. Bueno, en suma, cualquier cosa que está grabada en el inconsciente, eso es lo que somos, porque sencillamente esa es la forma como pensamos, cómo actuamos y cómo nos salen cada cosa que estamos haciendo. Y esos archivos o bloqueos los hace la mamá, por esa energía, esa influencia tremenda que les estoy diciendo. Por eso en PNL hay esta frase que dice, madre solo hay una, afortunadamente, porque con una, pues tiene pues, para enfermarte, con dos ya te mata. Pero no solamente es la mamá, también influyen los maestros, ¿no es cierto?, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, en la universidad, los amigos, los compañeros, los novios, novias, etcétera, ¿no? O sea, todo el entorno de las vías de comunicación también, lógicamente, influyen tremendamente en todas esas grabaciones que tenemos. Nadie puede escaparse. La influencia tremenda que han tenido, por ejemplo, en esta última situación, en donde mañana, tarde y noche veíamos en las vías de comunicación, ¿no? Todos los problemas, las muertes, todo lo que se producía y todo quedó grabado profundamente en la mente de todos, porque sencillamente llegó pues a la masa crítica de la grabación y eso se esparció pues mundialmente y por eso es que la gente, por eso decíamos siempre, esta es pandemia pero de miedo, ¿no? Por ese contexto de toda esa grabación que influenció tremendamente en la mente de todas las personas. Entonces, necesitamos tener el control de nuestro inconsciente para poder tener, pues, un poder sin límites realmente, porque nuestra capacidad mental, según los estudiosos, dicen que si es que cada neurona haría 4 grabaciones, digamos, todo el día, la capacidad mental que tenemos sería para tener 25.000 años. Como nadie piensa vivir tantísimo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por eso podemos decir, es una cantidad o una capacidad sin límites la que tenemos. ¿Para qué? Pues para lo que tú quieras, ya sea en el amor, en la salud, en el dinero, para lo que tú quieras tener. El problema es que muchas veces no sabemos qué queremos y eso es lo que pasa, que la gente no sabe qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente no se enfoca en lo que quiere. No se enfoca en lo que quiere, más bien se enfoca en lo que no quiere, en el problema, ¿no? En la molestia, en la duda, en la escasez, y eso es lo que da, porque la mente reproduce aquello en lo cual se está enfocando, ¿ya? Entonces, si quieres tener oportunidades, enfócate, ¿no? En esas oportunidades y así las verás en tu vida. Fíjense que este es un diagrama que, en donde en la parte de los círculos está la mente, el cuerpo y las relaciones interpersonales. Y eso es circular, como ustedes están viendo, y después tenemos así 4 cuadrantes. 4 cuadrantes. Ahí en el superior izquierdo tenemos el cuadrante ocupacional, después tenemos el de pareja, después familia y después social.
Y en cada uno de ellos estamos utilizando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra relación interpersonal. Este es un diagrama de autodiagnóstico, ¿ya? Que sería muy bueno que ustedes lo copien y lo hagan para que después veamos cuál es el adelanto que cada uno de nosotros puede tener en cada uno de estos cuadrantes. Entonces, la forma de hacerlo es que, por ejemplo, miren, empezamos con la mente y con un cuadrante, por ejemplo, el ocupacional. Cuadrante ocupacional, ocupación se refiere al estudio y al trabajo, o sea, son el estudio y el trabajo las dos grandes ocupaciones de nuestra vida, ya adulta. Entonces, examinamos cómo está mi mente en relación, por ejemplo, con mi trabajo, o también en relación con mi estudio, ¿no es cierto? Uno por uno, si es que estudiamos y trabajamos. Entonces, ¿cómo está mi mente? Significa cuánto sé acerca de mi trabajo, cuán informado estoy, ¿no? ¿Qué capacidad tengo de información? Es muy importante porque ustedes ven que lamentablemente lo que ocurre ahora es que sencillamente la gente tiene puestos por favores políticos y no por capacidad. Lamentablemente, eso ocurre o está ocurriendo. Entonces, ¿cómo está mi mente en relación con mi ocupación? Listo, ahí podemos estar viendo cuáles son nuestras suficiencias y nuestras deficiencias y poder programarnos, ¿no? Para poder superar las cosas. No sé esto, necesito saber esto, quiero capacitarme en tal cosa. Ahí está. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi cuerpo en relación con mi ocupación? ¿No? Me siento bien, termino muy cansado, estoy adolorido, tengo dolor de cabeza, de repente no uso lentes y debo de usar lentes. O sea, ¿cómo está el cuerpo? ¿Cómo resiste tu cuerpo para tu estudio, tu trabajo? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y cómo te llevas con la gente de tu alrededor, de tu trabajo, de tu estudio, tus compañeros de trabajo, tus jefes, etcétera. ¿Cuál es la relación interpersonal? Y así como hemos hecho ese análisis de un cuadrante, también se hace de los otros. ¿Cómo estoy con mi pareja? ¿No es cierto? O sea, ¿qué pienso y qué siento de mi pareja? ¿Qué pienso y qué siento de mi pareja? ¿Cuán informado estoy? ¿Cuánto sé de ella? ¿No? ¿Cuánto nos integramos, nos interrelacionamos mentalmente a través de nuestros conocimientos? ¿Cómo está mi cuerpo en relación con mi pareja? Es decir, cómo me siento con ella bien o con él, me gusta, le gusto, compartimos cosas, etcétera, y su relación interpersonal. ¿Ven? Entonces, vamos examinando así. La familia corresponde a padres, hijos y hermanos. Es diferente de la pareja. Ya, o sea, no son cariños que compiten. No significa que porque el hijo ya tiene su pareja o ama mucho a su pareja y ya no lo ama a sus padres o a sus hermanos. No son cariños que compiten sencillamente. ¿Ven? Porque ustedes ven también con la pareja, uno se puede divorciar y uno puede decir, pues ese es mi ex. Abajo no podemos decir son mis ex padres o mis ex hermanos o mis ex hijos. ¿Se dan cuenta? Son dos situaciones completamente diferentes. Entonces, igualmente también merecen análisis diferentes, cómo está mi mente en relación con mi familia, mi cuerpo, cuántas veces estoy con ellos, tengo interrelación o no, y cada uno de los exámenes que requieren. Y por último, la parte social, que pues está dividida entre la parte social propiamente dicha, los hobbies, los pasatiempos, la religión, la política, ¿no? Y que uno puede estar haciendo todos estos análisis para ver cómo están, si están cuadrantes regulares o de repente, supónganse, no tiene pareja y en la parte ocupacional ocupa toda la parte de arriba, ¿no? O el rol social, de mucha amistad, mucho compañerismo, muchas juergas, etcétera, y de repente está invadiendo la zona de trabajo, invadiendo la zona de la familia. O sea, miren, este cuadrante es muy rico realmente para poder estar indicándonos cómo es que estamos llevando nuestra vida, a qué le estamos dando preferencia o no, de tal manera que es muy útil si ustedes quieren, pues digamos, hacerte una autoevaluación que lo puedan estar realizando.
¿Listo? Muy bien. Entonces, decimos que el poder de nuestra mente es ilimitado. Sin embargo, lo usamos como si fuera un iceberg, sencillamente, ¿no? Esos bloques grandísimos de hielo, en donde sale un poquito encima del mar, que corresponde a nuestra parte consciente, un 5%, y el 95% se encuentra sumergido y que corresponde a nuestro inconsciente, la parte que guarda toda una riqueza excelente, extraordinaria para cada uno de nosotros, pero que si no nos ponemos en contacto con nuestro inconsciente, sencillamente no lo vamos a poder aprovechar toda esa inmensa cantidad que tenemos en nuestro inconsciente. Entonces, fíjense, el consciente corresponde a las habilidades duras. Las habilidades duras corresponden a nuestra profesión, a nuestra ocupación, a nuestro oficio. ¿Ya? ¿A qué nos dedicamos? Ese conocimiento adulto que tenemos, que nos sirve para generarnos dinero, ¿no? De nuestra profesión, ocupación, etcétera, corresponde a las habilidades duras. Y en el inconsciente se encuentran las habilidades blandas, que corresponden a nuestro comportamiento, ¿no? O sea, no toda la vida estamos curando a los pacientes, o estamos construyendo algo, o estamos defendiendo un juicio, X situaciones. Por encima de eso, cuando no estamos haciendo eso, pues estamos conviviendo como seres humanos, como personas, que nos vamos a un sitio, otro sitio, que tenemos una relación, otra relación, etcétera, y es el ser humano, es la persona la que está actuando allí, y tiene todo un conjunto de habilidades blandas, ¿no? Para poder interrelacionarse mejor con las personas. En las habilidades duras está el qué, o sea, el contenido. El contenido. Si es que yo voy a hacer, y estoy haciendo esta conferencia, tengo que saber qué les voy a enseñar, o a conversar, o a compartir, ¿no es cierto? El qué. Pero aparte del qué, de saber qué voy a hacer, también tengo que saber el cómo lo voy a hacer. Entonces me ocupo de hacer un slide, una diapositiva, ¿no? De ponerle las cosas así bonitas para que lo puedan entender mejor, de poder gesticular de la mejor manera, etcétera, ¿no? Para que ese es el cómo, el proceso, ¿ya? Y el qué es el contenido. Aquí está el conocimiento en la parte de las habilidades duras y el comportamiento en las habilidades blandas. Entonces, las habilidades duras, o mejor dicho, el consciente se puede estar evaluando en el test, en lo que tenemos de inteligencia intelectual, ¿no? Hay un test de inteligencia intelectual para saber cómo está nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, de nuestras habilidades duras. Y en el inconsciente, pues tenemos nuestra inteligencia emocional. ¿Ven? Muchas veces la gente tiene inteligencia intelectual, excelente, magnífico, la parte dura, el conocimiento es un PhD, es un doctor en finanzas, en economía, etcétera, ¿no? O sea, pues tiene muchísimo conocimiento intelectual, pero de repente, pues esto pasa su vida con mucha tensión, mucho estrés, fuma mucho, toma mucho café, cigarrillo, etcétera, y entonces vive estresado. O sea, la inteligencia emocional, pues, no lo acompaña en el desarrollo de la inteligencia intelectual. O sea, necesita un trabajo específico. Si uno quiere ser un intelectual en algo, tiene que dedicarse a estudiar ese algo, ¿no? Y igualmente también en la inteligencia emocional tenemos que aprenderlo también para poder manejar, o diríamos mejor, gestionar nuestras emociones, ¿ya? Y eso, todo eso se encuentra en este gran espacio que tenemos de nuestra mente inconsciente que ocupa el 95% de nuestra vida. ¿Listo? Esa es una foto de nuestra mente consciente, de nuestra mente inconsciente. Entonces, fíjense que tenemos pues los dos hemisferios cerebrales.
Y básicamente está considerado así que el hemisferio cerebral izquierdo es el racional, el lógico, el analítico, el concreto, y que el hemisferio cerebral derecho es el imaginativo, el creativo, el intuitivo. Este es el cerebro lógico, el de las matemáticas, el de la ciencia. Este es el cerebro analógico, de la pintura, de la escultura, del arte, de la música, ¿no? Y a veces, pues, parecería que estamos en dos mundos diferentes y que se separan y que no se encuentran. Y lo importante en esto es que realmente debemos de tener un desarrollo de ambos, porque así como tenemos, pues, dos pies y no estamos caminando solamente sobre uno, sino que estamos equilibrando nuestro caminar, caminando con uno y con otro, así. Igualmente deberíamos de equilibrar también nuestra vida diaria a través de el uso, digamos, intercalado, del uso en conjunto de nuestros hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Bueno, eso es lo que se llama como la lateralidad. Las mujeres tienen más lateralidad que el hombre, o sea, la mujer tiene más capacidad de poder integrar rápidamente su hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. Al hombre le es más difícil. Por eso se dice que la mujer tiene más lateralidad que el hombre, ¿no? Pero ambos podemos desarrollarlo, ¿ya? Ambos podemos desarrollarlo. Y hay algunos ejercicios que yo les había puesto acá. Por ejemplo, de los ejercicios con las manos, ¿ya? Ejercicios con el dedo índice y dedo meñique, ejercicios con las manos abiertas, ejercicios de 3 dedos, 2 dedos. A ver si podemos hacerlo, porque ahí donde estoy no me ven, creo, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. A ver, no me aparece. Ah, acá arriba está compartiendo pantalla. Mano abierta, pulgar adentro, 3 dedos, 2 dedos, rotando hacia afuera y hacia adentro simultáneamente. A ver. A ver, Carlos, ¿tú puedes ayudarme cómo hago para salir de esto, grande? A ver, porque acá estoy quitando pantalla, pero no aparece nada. Sí, yo le dejé de compartir pantalla. Ya. A ver. A ver. A ver, ¿hasta dónde podríamos ver algunos ejercicios? Pueden prender su cámara, no los micrófonos, pero sí su cámara. ¿Hola? Si le escuchamos, doctor. Ya. A ver, voy a hacer algunos que al menos que se vea de las manos, ¿no? Por ejemplo, miren, ve. Una mano están los puños cerrados. De una mano sacamos el dedo índice y de la otra el anular. ¿Listo? Dedo índice y dedo anular. Y después, al revés. La mano que tenía el índice, sacamos el anular y el del anular, el meñique. ¿Ve? Así, 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 así. ¿Ven? ¿Listo? Fíjense, este es un ejercicio así suave, sencillo, de coordinación, pero que mejora para mejorar la lateralidad, ¿no? Para mejorar la lateralidad. ¿Ya? Otro ejercicio que nos puede servir para esto también es, por ejemplo, esta mano cerrada con el pulgar afuera y esta mano abierta con el pulgar dentro. A ver, allí y hacemos
el cambio. El que estaba cerrado, abierto, el que estaba abierto, cerrado. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos, por ejemplo, una mano acá y la otra acá. Una mano a la nariz y la otra a la oreja. Y después al revés. Acá, así, acá. Bueno, pegamos en las piernas, ¿no? Pegamos en las piernas y llevamos acá. Pegamos en las piernas, llevamos acá. Pegamos en las piernas, llevamos acá. Pegamos en las piernas, llevamos acá. ¿Ven? Así. 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 Otra vez. ¿No? Estos son ejercicios para mejorar la lateralidad. Por ejemplo, listo, tenemos 3 dedos, 2 dedos, y cambiamos así, ¿ve? 3 dedos, 2 dedos, ahí, 3 dedos, 2 dedos. O sea, ahí tenemos 3 dedos y el índice y el pulgar se tocan. En este otro, el pulgar abraza a los últimos 2 dedos, ahí. Y así. Así. Allí. Doctor Andrade, ¿Listo? su micrófono. Bien. Hay otro ejercicio, y ese es un poquito de más dificultad, digamos. Miren, uno hace así habitualmente, ¿no es cierto? Para adelante o para atrás, ¿no? Pero yo no voy a hacer así esto, sino simultáneamente una mano va para un lado y la otra mano va para el otro lado. O sea, así. ¿Ven? ¿Ven? Una mano va para allá, otra va para acá, así. O al revés también. ¿Ven? Miren, así o así. Ese ejercicio también sería para romper la lateralidad. Eso para que, digamos, esto, haya una mayor integración entre el hemisferio pensante y el hemisferio sintiente. Esa es la situación. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, como ustedes han visto, tenemos una serie de ejercicios que hay muchos más, por cierto, pero lo importante es que esos ejercicios van a servir para mejorar la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Eso es lo que se llama la lateralidad, como les estaba refiriendo. Ustedes han escuchado decir, por ejemplo, soy bueno para las matemáticas, pero no sé bailar, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa? Las matemáticas, pues es una acción que corresponde al hemisferio izquierdo. Y como no hay una buena comunicación entre los hemisferios, entonces no es bueno para la música, por ejemplo, para el canto. O dicen, por ejemplo, bien en el dinero, mal en el amor. Y lo justifican porque no se puede tener todo en la vida. ¿Pero por qué? Porque sencillamente no han integrado sus hemisferios cerebrales. Entonces, lo importante es eso justamente, tener esa capacidad, esa posibilidad de integrar. Y estos ejercicios, ¿no? Hacen que facilitemos, ¿no? a nuestra mente para poder integrar estos hemisferios cerebrales. ¿Listo?
Bueno, hay muchas otras formas también. Posteriormente vamos a hablar, por ejemplo, del abecedario, que es otra forma también muy importante, otro ejercicio para poder establecer una intercomunicación más cercana entre nuestros hemisferios cerebrales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar. Vamos a continuar y comparto pantalla. Bueno, entonces, la buena noticia que tendría que darles es que todos los seres vivos somos reprogramables. Bueno, para bien o para mal. Se supone que si uno quiere reprogramar algo, pues es para bien, ¿no es cierto? Pero fíjense, todos los seres vivos somos reprogramables. Y tenemos un ejemplo, el elefante. El elefante es un animal que es errante, ¿no? No es territorial. Camina y camina y camina toda su vida. Sin embargo, cuando un elefante es capturado para que trabaje en un circo, entonces, ¿qué va a pasar? Miren, la mamá elefante da a luz su elefantito y a ese elefantito, pues lo amarran de su pata posterior derecha con una soga y una estaca allí a la tierra. Entonces, el elefantito lo ve al otro extremo a su mamá y él quiere ir, pero no puede ir porque está allí amarrado a la estaca. Y hace esfuerzo y hace esfuerzo, pero en ese momento también su piel todavía no es muy gruesa. Entonces, pues se lastima. Y cada vez que hace esfuerzo el elefantito por avanzar hacia la mamá, pues ya no solamente no puede, sino que aparte de eso le duele porque ya su piel se está lacerando. Y entonces ya queda allí. Más adelante, cuando ya crece y se hace pues un señor elefante, que con solo el movimiento así simple de su pata sería para que desclave rápidamente la estaca, sin embargo, ya le quedó en su memoria grabado eso, ya está programado. Todo es el hecho que le coloque, que el elefante sienta alrededor de su pierna derecha que le colocan la soga, plan, inmediatamente eso es un aviso para él que ya no puede moverse. Y cuando más queda con este movimiento, ahí, ¿no? De querer moverse para avanzar y ya no puede. Está grabado, miren, quedó grabado. Y así muchas cosas quedan grabadas también así en nuestra mente desde pequeños y a pesar que ahora podríamos hacer muchas cosas, sin embargo no lo hacemos por esa grabación que tenemos de la infancia. Me dirán, el elefante es un animal inteligente. Cierto, vamos a un animal así, más bajo todavía en inteligencia en la escala. Miren, y tenemos, por ejemplo, el tiburón. Tal vez tendrán la experiencia de haber visto en vivo y en directo o en la pantalla de repente que hay un tiburón que está nadando en una alberca, ¿no? Y ahí nomás pegado está una dama, una jovencita, pues nadando y haciendo piruetas y el tiburón no se va hacia ella. ¿Qué ha pasado? Que previamente, pues para poder hacer esta maniobra ya final, previamente se puso ya en la alberca una pared así transparente, ¿no? De acrílico, muy fuerte, muy resistente. Y entonces el tiburón, pues viene nadando y cuando se choca ahí, que no lo ve, ¿no es cierto? ¡Tan! Se choca en la parte frontal y le duele. Entonces el tiburón viene y se choca y le duele, y viene y se choca y le duele, y viene y se choca ahí.
y tanto chocarse y chocarse y sentir dolor y dolor y dolor, entonces el tiburón aprende que ya se forma en su cabeza un esquema geográfico, ¿no es cierto?, de hasta dónde puede desplazarse. Y cuando ya el entrenador ve que el tiburón viene y ya no se choca, sino que regresa otra vez, entonces ya está, digamos, amaestrado, domesticado, ya está con la fijación, ya se grabó ya tiene ese programa que el tiburón, que solamente puede avanzar hasta cierto límite, porque si avanza más, algo lo va a topar y le va a hacer doler. Entonces retrocede. Es cuando ahí ya se saca de nuevo esa pared de acrílico transparente, ¿no es cierto? Y entonces ya está listo para la exhibición. El tiburón nada y ya no pasa de allí. ¿Cuándo va a pasar al otro lado? Pues nunca, porque sencillamente ya está eso grabado. ¿Ven? Entonces la jovencita artista pues está en el otro lado, ahí haciendo en la misma alberca, nadando junto con el tiburón y el tiburón no le hace nada. ¿Por qué? Porque ya quedó grabado en su mente. ¿Y cómo aprendió el tiburón? Pues así. Lo entrenaron muchas veces, así como nos han entrenado a nosotros, a golpes, con jalón de cabello, con jalón de orejas, con nalgadas, con cinturonazos, con pellizcos. Y con tanta prohibición, las personas aprenden que no pueden ir por lo que quieren. Muchas veces quieren y sencillamente hay muchas prohibiciones. Y entonces el niño, sencillamente la persona más adelante también, siente esa prohibición que tal vez no se acuerde, pero está en el inconsciente y el inconsciente está guiando, como recordarán, el 95% de nuestros casos, de nuestra vida. Entonces, eso es lo que forma, lo que en programación neurolingüística se llama paradigmas, ¿no? Que son modelos de pensamiento grabados ya profundamente en el inconsciente, porque se graban justamente en la primera edad. Y recordarán las personas que han asistido a la anterior clase que de 0 a 2 años el niño prácticamente no tiene conciencia de independencia, cree que está ligado a su mamá, no hay separación allí. Y su frecuencia mental está en delta. De los 2 a los 12 años, el niño ya tiene conciencia de individualidad, ya juega, se divierte, pelea, se ríe, etcétera, todo, pero su frecuencia mental está en delta, perdón, en teta, ¿no? Es decir, es una frecuencia hipnótica, de tal manera que todos los mensajes que recibe de mamá, pues se van profundamente hacia el inconsciente, porque esa es su mentalidad, entonces están grabadas. Por eso es que esas grabaciones de la infancia son tan difíciles después de dejarlas, ¿no es cierto? Se hace difícil que la gente cambie esa manera de pensar, porque está muy arraigado, ¿no? Y muchas veces la gente prefiere morirse antes que perdonar. Y a veces la gente dice, pues prefiero morirme, pero no perdonar. Y se muere de un cáncer, ¿no? Porque, ya saben, todas esas energías condensadas en el cuerpo, pues nos van a llevar a la enfermedad. Nuestra alternativa, ¿cuál es? Romper paradigmas. Romper esos paradigmas que nos atrasan, que nos disminuyen. Por eso es que necesitamos de una nueva programación. Porque cuando tenemos un paradigma, pues sencillamente se genera lo que llamamos la figura fondo. Figura fondo. O sea, supónganse que, por ejemplo, miren, tengo aquí un espacio grande aquí en el consultorio. ¿Y cuántos de estos aparatos, digamos, de celulares serían necesarios para cubrir todo esto? Pues miles, ¿no? Miles de celulares para que ya no pueda ver qué más hay. Pero ¿qué pasa si es que yo lo pongo mi celular acá? Y se me va el 90%
¿no? De lo que puedo ver, solamente veo un poquito más arriba, un poquito por acá, un poquito por abajo y por el otro lado. ¿Y qué pasó con el resto? Ya no lo veo, se desapareció. Y eso es cuando uno tiene esa figura fondo, o sea, descarta todo el resto y solamente se fija en algo. Cuando la mente no tiene opciones y piensa que solamente hay esa opción y que no tiene otra forma de salir del contexto, entonces es como que está desperdiciando toda una serie de opciones y solamente se queda en lo que se llama la figura fondo, como cuando uno observa un cuadro muy hermoso y de repente por ahí hay una manchita, está manchado, y se concentra en la mancha y ya no ve el resto. Eso pasa justamente porque la gente tiene paradigmas, ¿no? Que hace que no veamos el resto, sino que veamos solamente lo que ya está en nuestra grabación. Y entonces ya no vemos opciones. Y cuando la persona comenta sus problemas, en realidad está hablando de sus paradigmas. Está diciendo su forma de pensar, de la cual no puede salir y que constituye, pues, sus creencias limitantes. ¿Listo? Entonces, a lo largo de la historia hemos tenido, pues, muchos ejemplos de paradigmas, ¿no? Y antes era demasiado. Hay muchas cosas, por ejemplo, la religión es muy paradigmática. Hay muchas cosas así que hace que las personas sean de esta naturaleza y cuando uno se opone a eso, pues incluso antes hasta lo mataban a la gente, ¿no? Por ejemplo, el paradigma que era que la Tierra era plana y hay de aquel que se animaba a decir que no era plana sino era redonda. ¿No es cierto? Hasta lo quemaban en la hoguera. O que el sol giraba alrededor de la Tierra porque la Tierra era el centro del universo. ¿Ven? Paradigmas. ¿Mm? ¿Y por qué se produce esto de los paradigmas? Pues porque el paradigma es algo que en automático ya das por hecho algo y el cerebro ya se evita de pensar. ¿Mm? Ya se evita de pensar. Entonces, la programación neurolingüística nos ofrece esa opción de poder quitarnos todos esos paradigmas. En la programación se llama el néctar de los dioses. Las opciones es un néctar de los dioses, porque cuando a la mente se le da opciones, entonces uno puede escoger A o B o C o D, y de esa manera nosotros podemos estar pues liberándonos de esos paradigmas. Ya, muy bien. Excelente. Entonces, lo que quiero decirles es que nuestro inconsciente del cual estamos hablando tiene algunas características importantes, como es que es literal, o sea, obedece al pie de la letra, no tiene sentido del humor, no sabe si es que uno le está diciendo de bromita nada más o no, es programable, y esa es la parte muy importante que tiene. Y en realidad, fíjense, para que veamos, por ejemplo, los elefantes. Un elefante es nómada, ¿no es cierto? No es territorial. Los elefantes caminan y caminan y caminan toda la vida. Sin embargo, cuando son capturados y los llevan a un circo, ahí en el circo, rápidamente, pues prácticamente así muy rápidamente le quitan todos esos años de antigüedad, de travesía, y lo hacen territorial. ¿Cómo hacen esto? Cuando la elefante madre pare su elefantito, a este chiquitín lo llevan a un costado y en el otro extremo ponen a la madre. Entonces, este elefantito es amarrado en su pata posterior derecha, ¿no? Ahí una soga y una estaca. Entonces el elefantito ve a la mamá y quiere irse, pero no puede. Ahí está amarrado. Pues
hace esfuerzo y hace esfuerzo y su piel todavía no está, no es muy resistente y entonces se va lesionando con el cordón, la soga y cuando insiste, ya no solamente no puede salirse de lo que le han puesto ahí la estaca, sino que además le duele. Y entonces ya el elefante prácticamente ya no puede hacer ninguna otra cosa más y ahí se queda. Más adelante, cuando ya es un señor elefante, que podría pues perfectamente con el movimiento de su pie nomás sacar cualquier estaca, ya no lo hace porque todo es el hecho que sienta ahí la soga en su pata derecha, trasera, que le viene el recuerdo que no puede. Y cuando más hace este movimiento, así de lo que fue y que ya no es. ¿No es cierto? Ya se quedó grabado en su inconsciente y eso le dura para siempre, para toda su vida. Digamos, por ejemplo, otro animal como el tiburón, ¿no? El tiburón, pues seguramente habrán visto en películas o en vivo y en directo, de repente una alberca, ahí el tiburón está en un lado y ahí a un costadito, un poquito más allá, está una bailarina o una chica ahí en el agua. Y el tiburón lo ve, pero no llega hasta allí. ¿Cómo lo han entrenado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues al tiburón le ponen ahí una pared transparente de acrílico muy fuerte y entonces el tiburón tiene pues para nadar todo el espacio ahí hasta que llega a esta pared y ahí se choca con su parte frontal y le duele. El tiburón sigue nadando bien y se choca contra la parte frontal y le duele. Y se choca y le duele, y se choca y le duele hasta que por último aprende que ya no puede pasar de ese sitio, ya se hace un esquema, digamos, geográfico en su cabeza, en su mente, y entonces el tiburón viene y ya calcula hasta cierto nivel y de allí se da la vuelta. Cuando el entrenador ve que ya el tiburón ya no se choca contra la pared, sino que nada y después se da vuelta, entonces ya sacan esa pared de acrílico y no es que el tiburón lo puede estar viendo y todo, dice, ya sacaron la pared de acrílico, ahora sí voy a poder pasar. Nada. ¿Cuándo va a poder pasar? Nunca. Entonces ahí es cuando ya se ve en el espectáculo que el tiburón está allí, que va hasta cerca de la chica, pero no llega allí y sencillamente se da la vuelta, porque ya aprendió que aquí hay algo que lo golpea, que le hace daño. Entonces, ¿cómo lo aprendió? Pues sencillamente así, como aprendemos muchas veces los hijos también, con golpes, patadas, jalones de oreja, ¿no? Cachetadas, cinturonazos, etcétera. Y eso muchas veces moldea nuestro nivel, nuestra enseñanza, y esos programas que quedan grabados allí en nuestra mente inconsciente hacen que muchas veces, pues cada uno de nosotros, sencillamente estemos limitando nuestro accionar porque la grabación que está allí como un programa sencillamente nos limita. ¿Ya? Entonces, con la programación neurolingüística nosotros podemos eliminar esas grabaciones, poner otro tipo de grabaciones en donde ya no tengamos esos límites estrechos que están haciendo que las personas sencillamente pues limiten su accionar. Entonces, la propuesta de la programación neurolingüística es que a través de diferentes procedimientos, de técnicas, nosotros podamos hacer una reprogramación, ¿no? Eliminando todos esos programas negativos que tenemos y que nos podemos tener nuevos programas de éxito para cada uno de nosotros. ¿Listo? Bueno, si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a poder contestar. A ver, ¿alguien desea preguntar? ¿Puede abrir su micrófono? Los micrófonos, Carlitos, por favor. ¿Alguien desea preguntar a alguien algo? ¿Cómo hacemos el cambio
de esa programación donde una persona recibe de un ser mayor una orden, por ejemplo, ¿no? Un mandato así como en los chinos, que le dicen a la mujer china, tú tienes que obedecer al hombre. Y el hombre sin querer, pues, tiene mayor dominio y la mujer evita el cáncer porque no reniega con el hombre, porque está entrenada en obedecer al hombre. Al revés, en nuestra sociedad, nuestras mujeres son independientes y cuando ven una injusticia se enojan, pierden la calma y hacen tendencia a hacer cáncer de útero. Entonces, ahora, ¿cómo darles a esas mujeres un parámetro de contención contra su función estrogénica, donde ellas exigen demasiado al mundo y se lastiman? ¿Cómo hacer para que esa persona, una dama, pueda también, sin llegar al extremo de la mujer asiática que se ve entrenada a obedecer al grupo masculino con mayor facilidad, se pueda ser más flexible y no quiera imponer parámetros que a veces son fuera de lo posible? ¿Cómo romper esas ideas que ponemos nosotros mismos en los hijos, ¿no? Y en las hijas. ¿Qué le decimos a la hija? Estudia, estudia. Claro, Eh, muy bien, doctor, esa pregunta. O sea, lo que estamos diciendo es de la posibilidad de poder hacer esos cambios en nuestra mente. Ahora, eso muchas veces se ve dificultado por cuestiones sociales, políticas, religiosas, ¿no? Que impiden hacer un contexto de esa naturaleza. No porque en sí la técnica no funcione, sino porque sencillamente pues hay fuerzas ahí afuera que obligan, salvo que tengamos ya esa oportunidad en la mujer que, por ejemplo, decida ya no quiero esto, y entonces sí se pueden poner nuevos programas. Pero ¿qué haríamos? Claro, ¿cómo podríamos ingresar allí a esa sociedad en donde el contexto social ya es diferente, en donde hay tantos problemas, tantos atajos, tantas limitaciones, tantas situaciones, en donde sencillamente ya es un contexto no solamente cultural, sino como digo, es religioso. O sea, esas conductas, por más fuertes que serían, por ejemplo, se pueden modificar con técnicas que tenemos en la programación neurolingüística, pero, claro, ¿cómo los aplicamos? Esa posibilidad de hacerlo es lo que estaríamos en la dificultad, sobre todo en esas sociedades en donde son así, de ese corte que uno no puede ingresar, ¿no? Es eso, lamentablemente. No sé si ha quedado algo conforme, doctor, o alguna otra pregunta. claro, mi perspectiva es cómo reentrenar el cerebro de esa mujer que ha sido entrenado básicamente con ese pensamiento. Estudia por si te toca un marido abusivo, flojo, o para que lo mandes al tacho y tú misma te independices, ¿no? O sea, los padres sin querer programamos a la mujer para que se ponga agresiva con su marido en vez de buscar la comprensión y la unión. Entonces, ¿cómo reprogramar esa parte negativa que sin querer el padre pues provoca, ¿no? O la madre. Ya, otra cosa, ya, claro, o sea, ya fuera de esas sociedades así en donde pues la gente vive así en eso, pero ya si una gente viene acá y tiene la posibilidad de hacerlo, sí, sencillamente sí se puede hacer esa reprogramación, para eso hay técnicas, ¿no? Hay técnicas, en donde se hace, por ejemplo, una técnica que se llama de la línea de la vida, y a la persona se lo regresa así progresivamente hasta tal edad en donde tiene ese problema, se limpia allí ese problema que tiene y sale. Ahora, eso va con medidas, o digamos acompañado también de la elevación de la autoestima. La persona hay que también hacerle el conocimiento de la autoestima, o sea, de la importancia que tiene ella, la persona como ser divino. O sea, las técnicas de la programación neurolingüística no tienen límites. Se pueden hacer perfectamente y funcionan en todas las personas. Ya, o sea, si la persona desea
lógicamente. O sea, nadie le puede obligar a nadie, nadie puede querer que alguien haga algo que no quiere, ahí sería el primer obstáculo. Pero si la persona está decidida a hacer este cambio, se puede perfectamente hacer con técnicas que tienen mucho éxito, que tienen mucha potencia para poder hacerlo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Hola. Muchas gracias, doctor Hernán Horna, por esta exposición. Doctor Víctor Andrade, le doy el pase para que dé el agradecimiento y culminar la charla. Bueno, amigos, tenemos una vez más que agradecer al doctor Hernán Horna por habernos iluminado con su sapiencia. Esperamos que quede esto bastante entendido y seguramente el doctor nos seguirá dando parámetros de programación neurolingüística en un futuro en forma más, digamos, definida para nuestras humildes perspectivas personales y también de familia. Doctor Hernán, muchísimas gracias por su gentileza. Como siempre, es usted muy, muy hábil en sus temas. Gracias por todo. Muy amable, mi querido doctor. Muchas gracias, Felicita, y muchas gracias a todos los amigos que han estado presentes en esta sesión. ¿Listo? Gracias, doctor. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias a todos. Buenas noches, gracias. Buenas Hasta luego. Felicidades para noches todos. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Carlos, pues. Buenas noches, gracias, doctor Horna, gracias. Buenas noches. Gracias, Hasta- gracias. hasta luego a todos.